El humo espeso del cabaret se enreda en las lámparas, en las mesas pegajosas, en los cigarrillos a medio consumir. La orquesta calla por un segundo, como si el tiempo contuviera la respiración, y entonces aparece ella, una figura que atraviesa la penumbra con un vestido ceñido, los hombros desnudos, y una mirada donde la rumba se mezcla con la tristeza. Es Meche Barba, la mexicana que se atrevió a disputarle el reino tropical a las diosas caribeñas y a escribir su nombre en la historia del cine con pasos de baile y heridas invisibles. Nacida lejos de los reflectores, hija de una familia que conoció más la necesidad que el lujo, Meche creció entre carpas, circos y escenarios pobres, donde las tablas crujían con cada función. No llegó al cine por casualidad ni por capricho, sino empujada por la obligación de trabajar desde niña, aprendiendo muy pronto que el aplauso podía ser pan, renta y medicina. Mientras otras niñas jugaban, ella limpiaba camerinos, observaba a las vedettes desde las sombras y memorizaba cada movimiento, cada giro de cadera, cada sonrisa que ocultaba un cansancio feroz. Con los años, esa niña silenciosa se transformó en una rumbera capaz de incendiar la pantalla. En plena época de oro del cine mexicano, cuando las estrellas parecían intocables y las cubanas dominaban el cabaret fílmico, Meche Barba se convirtió en la mexicana que podía mirarlas de frente sin bajar la vista. Su baile no era solo técnica ni adorno exótico. En cada número había rabia, orgullo de barrio, dolor contenido. Su rostro, entre serio y vulnerable, le daba a los personajes una humanidad que desbordaba el molde de la mujer fatal y convertía a las rumberas en espejos rotos de un país desigual. Su consagración llegó con melodramas intensos, historias de amores imposibles, culpas y redenciones en las que el cabaret era mucho más que un escenario. Era un infierno iluminado por focos de colores. En esas películas, Meche parecía bailar contra su propio destino, como si supiera que la gloria no duraría para siempre. Porque, detrás del maquillaje y del brillo de las lentejuelas, la realidad era otra. Contratos frágiles, una industria ingrata y un sistema que no perdonaba el paso del tiempo en el cuerpo de las mujeres. Cuando la moda cambió, cuando el cine dejó atrás a las rumberas, el teléfono dejó de sonar y la pantalla se apagó para ella sin previo aviso. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, desde la niña de carpas que se aferró al baile como tabla de salvación hasta la estrella que conoció el olvido, desde la mujer que encendía los cabarets cinematográficos hasta la actriz que vio cómo el mundo cambiaba sin pedirle permiso. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las luces y las sombras de tus estrellas favoritas. La niña de las carpas, antes de ser Meche Barba, mito del cabaret fílmico, fue solo una niña que despertaba con el ruido de las lonas sacudidas por el viento. El circo y las carpas eran su casa. El olor a aserrín, los bancos cojos, los vestuarios improvisados detrás de una cortina rasgada. Ahí aprendió que la vida era moverse de pueblo en pueblo, subir y bajar de camiones destartalados, ver a su padre maquillarse mientras ocultaba la tos y a su madre contar las monedas como si fueran migajas de un pan que nunca alcanzaba. No había tiempo para caprichos infantiles. Desde muy pequeña entendió que cada función significaba comida en la mesa y renta pagada, aunque fuera por poco tiempo. El primer llamado a la pista, una noche, una de las muchachas del show no llegó. El dueño de la carpa caminaba de un lado a otro, furioso, mientras el público silbaba impaciente. Alguien dijo su nombre casi en broma, pero la mirada desesperada del empresario convirtió la broma en orden. La niña fue empujada hacia la luz, con un vestido prestado y unos zapatos que le quedaban grandes.
El corazón le golpeaba el pecho como un tambor desafinado. Las piernas le temblaban, pero el miedo quedó atrás cuando escuchó los primeros acordes. No sabía todas las rutinas, pero imitó lo que había visto tantas veces escondida en las sombras. Esa noche, el público no la ovacionó como a una estrella, pero tampoco la rechazó. Para ella fue suficiente. Había cruzado la línea entre espectadora y artista. El peso de la enfermedad, el cuerpo de su padre, empezó a fallar antes de que ella entendiera por completo lo que significaba la palabra enfermedad. Al principio era solo cansancio, luego vinieron las ausencias, las funciones canceladas, las discusiones en voz baja detrás de las cortinas. En la mesa se hablaba cada vez más de recetas caseras y cada vez menos de proyectos. Meche lo miraba toser entre bambalinas y sentía que cada ataque le arrancaba un pedazo de futuro. Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a aceptar cualquier pequeña participación. Un paso de baile, un número cómico, una aparición breve. No lo hacía por vanidad, sino porque intuía que su cuerpo joven podía sostener lo que el cuerpo de su padre ya no podía cargar. El descubrimiento del baile como refugio entre ensayo y ensayo, mientras barría el escenario o recogía plumas del vestuario, Meche se detenía a imitar frente a un espejo roto los movimientos de las vedettes. No tenía maestros ni lecciones formales, solo el ojo agudo de quien observa para sobrevivir. Cada giro de cadera era aprendido a fuerza de repetición. Cada vuelta era un intento por dominar un mundo que se le venía encima. Descubrió que cuando bailaba, el ruido de las deudas, de la enfermedad y del cansancio se alejaba unos pasos. El baile dejó de ser solo trabajo. Se convirtió en refugio, en idioma propio, en la única forma de sentir que tenía algún control sobre un destino que parecía escrito por otros. La renuncia a la infancia hubo una tarde, después de una función floja y de una cuenta que no cuadraba, en la que escuchó a su madre decir que quizá tendrían que abandonar todo. La niña se quedó quieta, con los zapatos en la mano, mientras esa frase le perforaba el pecho. Esa noche, frente al espejo, se miró con una seriedad que no correspondía a su edad y tomó una decisión silenciosa. No habría marcha atrás. Si el precio de seguir en el escenario era dejar de ser niña, lo pagaría. A partir de entonces, aceptó cada chamba, cada presentación mal pagada, cada viaje incómodo, no por ambición de fama, sino por el miedo a regresar a la nada. Ese fue el verdadero inicio de Meche Barba, cuando la niña se despidió de su infancia para convertirse, sin saberlo, en la futura reina de los cabarets cinematográficos. Del escenario pobre al sueño del cine, la decisión de dejar atrás la infancia trajo consigo otra: salir de las carpas y buscar algo más grande que esos escenarios tambaleantes. La familia, cansada de andar de pueblo en pueblo, terminó asentándose en la capital, donde el ruido de la ciudad era distinto al de la feria, más duro, más amenazante. Para Meche, sin embargo, la Ciudad de México significaba algo nuevo: estudios de cine, teatros más formales, compañías que podían pagar mejor que un empresario de carpa. Al principio fueron días de puertas cerradas, filas interminables para castings, miradas condescendientes que la medían de arriba abajo y la descartaban sin explicación. Pero ella ya estaba acostumbrada a la humillación silenciosa de la pobreza. Ningún no le dolía tanto como la idea de volver a la nada. El primer papel casi invisible, una mañana, después de horas esperando en un pasillo lleno de aspirantes, alguien la eligió casi al azar para aparecer como figurante en una película. No tenía diálogo, no tenía nombre en los créditos, apenas unos segundos cruzando el fondo de una escena. Para cualquier otro, aquello habría sido insignificante. Para ella, fue una revelación. Pisar un foro de cine, ver las cámaras, las luces, la organización meticulosa de cada plano, la hizo sentir que las carpas quedaban definitivamente atrás.
Esa aparición minúscula le pagó poco dinero, pero le regaló algo más valioso: la certeza de que pertenecía a ese mundo, aunque todavía la obligaran a mantenerse en las sombras. Aprender el oficio entre tomas y rechazos, Meche empezó a aceptar cuanto trabajo apareciera: coros de baile, extras en cabarets ficticios, muchachas que pasaban bandejas entre mesas de cartón. Entre toma y toma, observaba a los actores consagrados. Memorizaba cómo miraban, cómo decían sus líneas, cómo ocupaban el espacio frente a la cámara. Si en las carpas había aprendido a sobrevivir improvisando, en el cine aprendía a controlar cada gesto. También descubrió la otra cara de la industria: directores que gritaban, compañeros que la miraban por encima del hombro, productores que confundían necesidad con disponibilidad. Cada rechazo era un golpe al ego, pero también un recordatorio brutal de que, si quería ser algo más que un cuerpo anónimo en un cabaret de utilería, tenía que afilar no solo su baile, sino su presencia entera. La primera rumba frente a la cámara, el día en que le ofrecieron su primer número de baile real frente a la cámara, sintió que todo lo vivido en las carpas encontraba un sentido. El guión pedía una rumbera que encendiera el ambiente en una escena de cabaret. Muchos veían ese tipo de papel como simple adorno, como relleno musical. Ella, en cambio, lo tomó como un examen definitivo. Eligió cada paso con cuidado, mezclando la sensualidad de las vedettes que había admirado de niña con una tristeza que venía de mucho más adentro. Al terminar la toma, el silencio del foro la dejó helada durante un segundo, hasta que estallaron los comentarios, las risas, los chiflidos aprobatorios. Ese día no se convirtió en estrella, pero varios pares de ojos importantes se fijaron en ella por primera vez. El rumor de una nueva rumbera mexicana. Poco a poco, el nombre de Meche empezó a circular en los pasillos. Esa muchacha que baila con tanta fuerza, la que viene de carpas, la que no se raja, aunque la tengan horas esperando. En una época en la que las rumberas más famosas llegaban de Cuba, con todo el exotismo del Caribe a cuestas, empezaron a murmurar que había una mexicana capaz de sostenerles la mirada. Los productores la probaban en escenas pequeñas, la ponían a bailar en segundo plano, la dejaban cantar una línea aquí y otra allá, como quien tantea el filo de una navaja antes de usarla de verdad. Ella, mientras tanto, seguía llegando puntual, maquillándose en rincones prestados y guardando cada peso que ganaba, sabiendo que en cualquier momento la suerte podía girar a su favor o darle la espalda sin explicación. Lo que aún no sabía era que se acercaba el papel que la convertiría, para siempre, en un rostro imprescindible del cine de rumberas. El humo que la consagra. El día que le anunciaron que sería la protagonista de una historia de cabaret con rumba, lágrimas y secretos de barrio, Meche sintió que todos los caminos de tierra y carpa desembocaban en ese foro. Entró a filmar aquella película con el corazón dividido entre el miedo y la euforia. Sabía que no era un simple número musical. Ahora la cámara la seguiría a ella. Su rostro llenaría la pantalla. Su cuerpo contaría una historia de deseo, culpa y redención. Cuando se encendieron las luces y escuchó la orden de acción, dejó de ser la muchacha que bailaba en segundo plano para convertirse en la mujer que, envuelta en humo de cigarro y neón, llevaba sobre los hombros el peso entero del melodrama. Al terminar el rodaje, no sabía aún que ese título quedaría grabado como uno de los pilares del cine de rumberas, ni que su nombre quedaría amarrado para siempre a esa imagen: la rumbera que baila con los ojos al borde del llanto. La pareja de la pantalla y del bolero. El éxito trajo consigo una constelación de rostros repetidos en créditos y carteles. Entre ellos, uno se volvió especialmente cercano: el del cantante y actor con quien compartió canciones, escenas y, muy pronto, rumores. Juntos construyeron una galería de personajes trágicos que parecían perseguirse de película en película.
parejas que se amaban mal, que se destruían entre celos, pobreza y cantinas llenas de humo. La química frente a la cámara era tan intensa que el público comenzó a preguntarse cuánto de ese fuego pertenecía a la ficción y cuánto se escapaba de su vida privada. En cada bolero que cantaban, parecía colarse un mensaje cifrado, una promesa que se mantenía a salvo solo dentro del celuloide. Reina de los cabarets cinematográficos, en pocos años, el nombre de Meche Barba se convirtió en sinónimo de cabaret fílmico. Si un guión pedía una rumbera con alma, la respuesta era casi automática. Había que llamarla a ella. Los estudios construían escenarios enteros alrededor de su figura, orquestas, coros, bailarines. Todo se organizaba para enmarcar sus entradas. Las marquesinas la anunciaban como estrella. Las revistas exhibían sus fotografías con vestidos ceñidos y plumas brillantes. Pero la corona de reina tenía espinas. Para sostener ese trono debía filmar sin descanso, repetir coreografías una y otra vez hasta que los pies ardían, sonreír a la prensa incluso en los días en que apenas podía sostenerse en pie. El público la imaginaba viviendo en un lujo permanente. Ella, en cambio, contaba los días en jornadas de trabajo interminables y noches de soledad en cuartos de hotel. Las primeras grietas en el espejo, mientras más alto subía, más evidente se hacía el costo de esa altura. Los personajes que le ofrecían eran casi siempre los mismos: mujeres de cabaret condenadas a la tragedia, pecadoras que pagaban con sangre, lágrimas o muerte su atrevimiento de desear. Meche comenzaba a sentir que la industria la había encerrado en un arquetipo del que no podía escapar. Quería explorar otros tonos, otros mundos, pero cada vez que llegaba un nuevo guión, encontraba, de nuevo, el cabaret, la botella, el hombre violento y la mujer que, al final, se sacrificaba. Frente al espejo del camerino, veía la imagen perfecta de la rumbera, pero también empezaba a notar el cansancio en los ojos, la leve sombra de una frustración que ni el maquillaje más caro conseguía borrar. Un carácter forjado a golpes de foco, el éxito no la volvió dócil. Al contrario, la hizo más consciente de lo que valía. Empezó a discutir condiciones, a exigir respeto, a marcar límites con productores y directores que estaban acostumbrados a tratar a las actrices como piezas reemplazables. Esa firmeza le ganó admiración, pero también enemistades silenciosas. Algunos la tildaban de difícil, de orgullosa, de poco manejable. Ella sabía que cada no que pronunciaba tenía un precio, pero prefería pagarlo antes que permitir que otros decidieran por completo sobre su cuerpo y su carrera. En esos años de gloria, Meche Barba se volvió no solo un símbolo del cabaret en pantalla, sino también una mujer que, en un medio dominado por hombres, se atrevía a defender su propia voz, aunque eso significara encender focos de resentimiento que, más adelante, se volverían contra ella. El amor que se convierte en herida, el romance que había encendido la pantalla, terminó por incendiar también su vida privada. Lo que para el público era una pareja de ficción perfecta, hecha de boleros y miradas intensas, para ella se volvió una relación llena de sombras, promesas incumplidas y silencios que pesaban más que cualquier diálogo de guión. Meche se enamoró con la misma intensidad con la que bailaba, sin guardarse nada, apostando todo a un futuro en común que nunca terminó de cuajar. Entre rodaje y rodaje, entre giras y compromisos, comenzó a descubrir que no era la única mujer en el mapa de ese hombre al que la prensa llamaba galán, y que ella conocía también en sus noches de duda y fuga. Cada beso en pantalla empezó a dolerle como un recordatorio de lo que jamás sería plenamente suyo. La mujer señalada, en una sociedad que perdonaba casi todo a los hombres y casi nada a las mujeres, la figura de Meche se volvió blanco perfecto para el chisme moralista. Mientras a él se le celebraban sus conquistas, a ella se le juzgaba en susurros en los pasillos, en titulares insinuantes,
en comentarios venenosos disfrazados de preocupación. La rumbera que el público adoraba en la oscuridad del cine era, en la luz cruda de la vida diaria, la mujer sobre la que caían miradas acusadoras. Para muchos, ella era la que había cruzado la línea, la que se había enamorado donde no debía, la que había aceptado un lugar sin nombre claro. Meche, que estaba acostumbrada a interpretar pecadoras arrepentidas en la pantalla, sentía que, ahora, el juicio caía sobre ella misma, sin director que gritara corte ni guión que le ofreciera redención. La maternidad en la sombra, cuando la maternidad llegó, lo hizo envuelta en ternura y en miedo. Ser madre en medio de esa tormenta sentimental significaba sumar una responsabilidad enorme a una vida ya frágil. Amó a su hijo con la misma fuerza con la que el mundo parecía dispuesto a complicarle la existencia. En un medio donde la figura de la madre soltera o de la madre no oficial se miraba con lupa y desprecio, Meche se encontró haciendo malabares entre el set, la casa y los juicios ajenos. Cada contrato que firmaba llevaba escondida la duda de si el trabajo alcanzaría para asegurarle algo mejor a ese niño al que le había prometido un futuro distinto al suyo. Cada noche de desvelo ya no era por ensayo, sino por la suma de cuentas, enfermedades, temores y la certeza de que nadie la iba a cuidar a ella si se caía. La caída de los reflectores, mientras su vida personal ardía, el cine también cambiaba. El gusto del público se desplazaba. Las historias de cabaret empezaban a sentirse repetidas. Los estudios buscaban nuevos rostros, nuevas modas. Los papeles que antes parecían escritos para ella comenzaron a disminuir. Primero fueron menos llamadas, luego propuestas cada vez menos interesantes, hasta que, sin una despedida formal, los reflectores dejaron de buscarla. El teléfono enmudeció. Las carteleras ya no mostraban su nombre, y los amigos de temporada fueron desapareciendo uno a uno. Meche, que había llenado salas con su sola presencia, se vio de pronto enfrentada al silencio más cruel, el de la indiferencia. No fue una caída espectacular ni un escándalo público, sino una lenta evaporación, como si a alguien se le hubiera ocurrido borrar su nombre del guión de la industria. Presentimientos en la penumbra, en ese tiempo de retirada forzada, empezó a hablar más seguido de la muerte, no como un deseo, sino como una presencia que rondaba. Había vivido demasiado cerca de la enfermedad de su padre, del alcohol en los cabarets, de la violencia silenciosa de los corazones rotos, como para no sentir que todo eso dejaba una marca. A veces bromeaba con que algún día la recordarían solo por una escena, por un baile, por una imagen congelada en blanco y negro. Otras veces, en cambio, parecía aceptar con una serenidad estremecedora que el olvido formaba parte del trato. Había algo casi profético en esa mezcla de resignación y lucidez. Sabía que su nombre corría el riesgo de convertirse en un susurro para iniciados, en un secreto de cinéfilos que hablarían de ella como de una reina caída. Y aún así, guardaba una pequeña llama encendida, la esperanza de que, de alguna manera, la vida le diera una última oportunidad para volver a decir, aquí estoy. La llamada inesperada, cuando ya se había acostumbrado al silencio, cuando pensaba que su destino sería quedarse como recuerdo en fotografías amarillentas y películas cada vez más difíciles de encontrar, sonó el teléfono con una propuesta que parecía venir de otra vida. No era el cine de antes. No eran aquellos estudios llenos de orquestas y coristas, sino un nuevo territorio, la televisión. Le ofrecían un papel pequeño, una mujer mayor, de carácter fuerte y mirada cansada. Nada de plumas ni lentejuelas, nada de rumbas incendiarias. Solo una señora de barrio, con pasado misterioso. Meche dudó. Habían pasado muchos años desde la última vez que se había plantado frente a una cámara, y el cuerpo no respondía igual. Pero algo dentro de ella, aquella niña de carpas que nunca se dio por vencida, le susurró que aceptara.
El regreso en la pantalla chica, la primera vez que apareció en una telenovela, muchos no la reconocieron. Para una generación entera, esa señora de gesto firme y voz profunda era solo un nuevo personaje, una actriz más. Para los que conocían la historia del cine mexicano, en cambio, su presencia fue un sobresalto. Ahí estaba la rumbera legendaria, la reina de los cabarets cinematográficos, convertida ahora en figura materna, en vecina sabia, en mujer que guardaba secretos detrás de cada mirada. La pantalla chica la llevó a hogares donde nunca habían visto sus películas antiguas. La veían madres, abuelas, jóvenes que encendían el televisor sin saber que, muchos años atrás, esa misma mujer había incendiado otra pantalla con bailes prohibidos y melodramas cabareteros. El reconocimiento tardío, con el tiempo, empezaron a llegar los homenajes. Ciclos de cine dedicados a aquellas rumberas que habían sido despreciadas por la crítica en su momento, entrevistas donde le preguntaban cómo había sido bailar en aquellos foros llenos de humo, académicos que analizaban, con palabras solemnes, lo que antes se había mirado como simple cine de pecado. Meche escuchaba todo eso con una mezcla de incredulidad y gratitud. Nunca olvidó que, en los años más duros, esa misma industria la había dejado caer sin tenderle la mano. Aún así, agradeció cada aplauso tardío, cada sala que se llenaba para ver en blanco y negro a esa otra versión de sí misma, joven, indomable, eternamente suspendida en un giro de cadera. Era como asistir a su propio rescate desde el pasado, los días del adiós. Pero el cuerpo cobraba factura. Los años de trabajo sin descanso, las preocupaciones, las noches de desvelo, las enfermedades heredadas y las adquiridas comenzaron a pesarle en los huesos. Las jornadas en foros se hicieron más difíciles, las escaleras más largas, las luces más agresivas. Poco a poco fue aceptando menos proyectos, hasta que llegó el momento de decir, basta. No hubo gran anuncio, ni conferencia emotiva. Simplemente dejó de aparecer en pantalla. Se refugió en la intimidad, en la familia, en recuerdos que a veces la llenaban de orgullo y otras la atravesaban de nostalgia. Cuando la muerte finalmente se acercó, no lo hizo con el estruendo de un melodrama, sino con la discreción de una escena final filmada en silencio. Su partida fue sentida por quienes la conocieron, por quienes trabajaron con ella, y por ese círculo fiel de espectadores que la había seguido desde los tiempos del cine de barrio hasta las telenovelas del nuevo siglo. La leyenda que se resiste a morir después del funeral, después de las coronas y las palabras de despedida, parecía que la historia se cerraba. Pero las verdaderas leyendas nunca se van del todo. Sus películas comenzaron a recircular en canales especializados, en funciones de medianoche, en ciclos nostálgicos donde el cabaret volvía a encenderse para nuevas miradas. Críticos jóvenes la redescubrieron, directores la citaron como influencia, bailarinas y actrices encontraron en sus personajes una fuerza que desafiaba el tiempo. En cada generación, alguien volvía a pronunciar su nombre con sorpresa. ¿Quién es esa mujer que baila como si la vida se le fuera en cada compás? Así, Meche Barba se quedó atrapada para siempre entre la gloria y el olvido, entre la rumba y el silencio, convertida en un expediente vivo del México que fue, y en un recordatorio punzante de que, detrás de cada estrella, hay una niña que un día decidió no rendirse. Imagina las luces apagándose poco a poco en un cabaret ya vacío. Sobre la pista, aún se adivinan huellas de pasos, brillantina, colillas apagadas a toda prisa. Ese escenario desierto se parece mucho a la memoria, cuando decide cerrar un capítulo. Y, sin embargo, en algún rincón de la mente colectiva, la figura de Meche Barba sigue avanzando desde la penumbra, con ese andar firme de mujer que aprendió demasiado pronto que nadie regala nada. Su vida, contada en estas 25 escenas, es la historia de una niña que cambió los juegos por el trabajo,
de una rumbera que convirtió la pobreza en fuerza, de una actriz que pagó con lágrimas cada minuto de gloria. En la época de oro del cine mexicano, cuando el país soñaba en blanco y negro, Meche se atrevió a encarnar a las mujeres que casi nadie quería ver de frente, las del cabaret, las que bailaban por necesidad, las que amaban sin permiso, las que cargaban con culpas ajenas. Mientras otros nombres ocupaban los altares respetables del melodrama, ella bajaba a los sótanos del deseo y de la miseria urbana, y desde ahí levantaba personajes que, detrás de las lentejuelas, escondían una humanidad brutal. El cine la puso en lo más alto y luego la dejó caer sin despedida, como tantas veces hizo con sus ídolos, especialmente con sus mujeres. Su regreso tardío en la televisión fue una especie de justicia poética. Ya no era la rumbera de piernas interminables, sino la mujer de rostro surcado por el tiempo, la que miraba a los demás personajes con una mezcla de dureza y ternura que solo se aprende a golpes de vida. Esa segunda etapa no borró la primera, la iluminó desde otro ángulo. Nos recordó que detrás de la joven que incendiaba el cabaret estaba la misma alma que décadas después sostenía escenas enteras con un solo gesto. Meche no tuvo el cuento de hadas perfecto, pero sí algo más verdadero, el arco completo de una existencia que conoció la gloria, la caída y el renacimiento. Hoy, cada vez que sus películas reaparecen, que algún canal rescata una rumba o que un fragmento circula en nuevas pantallas, su figura vuelve a respirar. Para algunos seguirá siendo solo una curiosidad del pasado. Para otros será la puerta de entrada a un cine que mezclaba pecado y poesía con una honestidad que hoy incomoda. Lo cierto es que, mientras haya alguien dispuesto a mirar más allá del cliché de la rumbera, Meche Barba seguirá viva en cada giro de cadera, en cada mirada que se quiebra antes del último acorde, en cada historia de mujer que se niega a desaparecer en silencio. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.